Glorifíquelo porque Él vive y reina. Día domingo, día de buscar la presencia del Señor, donde muchos no pudieron ver la luz del día. Hechos capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer del verso 16 en adelante. Y espero que usted haya venido dispuesto a escuchar la voz del Señor. Comparta su Biblia con que no la tiene, hermano, para que seamos participantes de la lectura bíblica. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y engañan y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hasta ahí la escritura, hermano. Puede tomar asiento y habíamos orado por esta palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Voy a pedirle su atención. En esta hora maravillosa. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Quién no conoce esta historia? Todos quizás la sabemos de memoria. Pero al leerla una vez más, hermano, queda pensar en el ambiente tan difícil que los siervos del Señor se llegaron a encontrar, hermano, por el hecho de hacer la obra del Señor. Esta tarde quisiera que meditáramos bajo el tema: alabemos a Dios en toda circunstancia. Si quiere anotarlo, anótelo, hermano.
Así cuando le pregunten, ¿y de qué habló el pastor? No le vaya a decir usted que hablé de pupusas, ni de guerras o de carreras de caballos, hermano. Alabemos a Dios en toda circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Cabe mencionar, hermanos, que la vida del apóstol Pablo había sido una vida muy agitada antes de que viniera el Señor, y una vida en la cual el apóstol Pablo tenía solamente una visión, que era perseguir a la iglesia de Cristo Jesús. Esa era la misión de Pablo, perseguir a la iglesia, a los cristianos. El enfoque era encarcelarlos, arrastrarlos, y era un enemigo acérrimo ante lo que venía siendo la predicación del evangelio. Pero Pablo, al final, como toda persona que está en el plan del Señor de ser salvo, tarde o temprano tiene esa persona que llegar a reconocer a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida. Y cuando la persona llega al camino del Señor, los propósitos de Dios son extraordinarios. Usted no está aquí para estar ocupando un lugar en la silla, hermano, con una esterilidad arraigada a su corazón, el alma y el espíritu, sin frutos. No, usted se dio llamado para ser instrumento útil en las manos del Señor. Para eso ha sido llamado usted, para servir a Dios, para predicar su palabra, para servir en la iglesia, para ser una persona totalmente dispuesta a la obra del Señor. Y el apóstol Pablo, después de todo lo que había pasado en su vida, empezó a tener básicamente una revelación del Señor y empezó a hacer la obra del Señor y se convirtió en un instrumento poderoso, porque eso fue lo que el Señor, hermano, dijo cuando mandó, hermanos, aquel hombre a que orara por el apóstol Pablo para que fuera, hermano, su vista recuperada. Dijo, instrumento me será este, dijo el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y empezó Pablo, hermanos, a trabajar, a hacer la obra de Dios. Pero el apóstol Pablo, había algo que lo diferenciaba de cualquier predicador. Y eso era que el apóstol Pablo estaba lleno de la presencia de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba dotado, hermano, de una sabiduría terrenal que en su momento Pablo la hizo a un lado y decidió que la sabiduría de Cristo gobernara por completo todo su ser. Y a través de esa sabiduría llegar a entender los designios de Dios, llegar a entender los propósitos de Dios, no solamente en su vida, sino en la vida de aquellos a los cuales él tenía que llevarles el evangelio. Pablo se despojó de todo humanismo, de toda cultura, de todo pensamiento, de toda costumbre, de todo deseo carnal. Pablo se despojó de todo y se entregó al Señor por completo, porque lo que él deseaba era que las almas fueran libres, y él deseaba que el nombre de Jesucristo fuera glorificado. Pablo llegó a entender que no podía avergonzar al Señor, que no podía quedarle mal al Señor, que no podía ser un cristiano mediocre, un cristiano mundano, carnal, pasivo, que no podía ser un cristiano, hermanos, con altas y bajas, sino que tenía que ser alguien que tenía que dar todo por el todo. Porque había entendido que él estaba obrando y trabajando bajo un poder sobrenatural. Había llegado a entender de que él estaba siendo guiado por la misma mano de Jesucristo y que tenía un respaldo en el cual él no podía dudar en ningún momento. Por eso es que cuando
él, hermano, se dispuso a trabajar en la obra del Señor, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a Macedonia y luego llegó a los hermanos de Filipo. Y estando Pablo en ese lugar, se encontró con un grupo de gente, hermano, mafiosa, religiosa, mentirosa, que usaban a una muchacha, hermano, que tenía un espíritu de adivinación. Y dice la Biblia, en el verso que leíamos, que cuando se toparon con ella, dice que ésta, siguiendo a Pablo y dice a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos son hombres. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice que esto lo hacía por muchos días. Ahora la pregunta es, ¿ella estaba mintiendo o no? Ella no estaba mintiendo. Estaba hablando de que estos eran hombres del Señor. El problema aquí era que ella no se lo había revelado el Espíritu Santo. Era un espíritu de adivinación que le revelaba a ella las cosas que pasaban alrededor. Y es ahí donde nosotros como cristianos muchas veces somos tan ingenuos que le creemos cualquier bobada a la gente. Cualquier comentario, cualquier cosa disfrazada de cristianismo, nosotros le damos un amén. Sin darnos cuenta que muchas veces nosotros nos topamos con gente que está en niveles de brujería y de satanismo terribles, hermano. Y eso ha llegado a las iglesias. Eso ha llegado a las congregaciones. Un espíritu de adivinación. Un espíritu de mentira. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso es que usted mira ese montón de gente que anda para arriba y para abajo, y que viene el apóstol, que viene el profeta, y que viene esto, que viene lo otro, y ahí va la gente. Y el tipo haciendo una sarta de payasadas para que le crean todas las charadas que está hablando. Y ahí va el montón de gente. Y va dispuesta la gente a que el milagro sea hecho. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero el que tiene el discernimiento de espíritu, solamente oír la predicación del dichoso profeta, sabe que es un falso. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El que tiene discernimiento de espíritu, que fue lo que Pablo tenía. Discernimiento de espíritu. Él supo discernir que en esta muchacha había un espíritu de adivinación. Por lo tanto, Pablo tenía que hacer algo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice que desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. El espíritu de adivinación. Y como resultado, dice que viendo sus amos que había salido la esperanza, fíjese bien, la esperanza de su ganancia. Claro, el espíritu ya no estaba en ella. Ya no estaba en ella. Entonces ella no podía adivinar ya las cosas. Porque esto de la brujería, yo hablaba con un compañero de trabajo precisamente el viernes, y me hablaba y me decía: ¿usted cree que la brujería existe? Yo le dije: claro que existe. Me dijo: yo no creo en ese tipo de supersticiones. Y ya me contó una situación con un familiar. Y le dije: mire, lo que pasa es que la brujería existe y se mueve a base de espíritus engañadores. E incluso le dije yo, la Biblia habla que en los postreros tiempos la gente apostataría de la fe. Y es lo que vemos ahora, un montón de gente apóstata, que la sana palabra no le gusta y se va a lugares donde hay doctrinas de demonios. Usted entiende que es una doctrina de demonios, ¿verdad, hermano? Espero que entienda, porque las doctrinas demoníacas están disfrazadas dentro de las congregaciones. Entonces a la gente le gusta oír lo que le conviene, lo que quiere. No le gusta que le hablen en contra del pecado, de la mundanalidad del mundo. No le gusta que le hablen de sometimiento al Señor, de la búsqueda de Dios. No le gusta, hermano, la santidad del Señor. Lo ven como legalismo, como extremismo. Lo ven como algo que
está fuera del aire, fuera de foco, y por lo tanto tenemos iglesias liberales donde hay toda clase de cosas, y lo externo ahí usted puede ir como usted le venga en gana. Amén. Porque los principales que están arriba no se le puede llamar púlpito, porque alguien que no esté en la visión del Señor no es ni pastor, es un nuevo rapaz. Y empezando por los que están liderando las congregaciones, un desorden terrible. Mira, hay un montón de congregaciones aquí alrededor que ya se prepararon para celebrar el día de octubre, del 31 de octubre, el Día de los Muertos. Y todo eso, hermanos, simple y sencillamente son espíritus que han entrado a la iglesia. Pues Pablo aquí dijo, no, esto no puede ser posible. Tú le dijo, ya no puedes seguir haciendo estas cosas. Y reprendió al espíritu. Qué autoridad la que tenía Pablo. Qué autoridad que en el mismo momento reprendió al espíritu y este salió. Pero saliendo el espíritu, esta muchacha ya no le servía a la gente. Así es cuando una joven que está en la prostitución, el espíritu de prostitución sale de ella y se convierte a Cristo de todo corazón y le sirve al Señor. Ya no es instrumento útil en las manos de aquel que tiene el prostíbulo. Así es aquel que se desliga también, hermano, de la droga. Aquel que se desliga de la droga y ya no quiere más la droga, hermano, también ahora ya no le es instrumento útil aquel que trafica la droga o aquel que se la vendía. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces dice que viendo sus amos que la esperanza había salido de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan, fíjense cómo ve la gente el evangelio, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Cuando la gente a uno le quiere hablar del Señor y le habla de la transformación y de una nueva mentalidad y de un nuevo cambio, tanto interno como externo, ¿cuánto da gloria al Señor? La gente dice, no, mire, esas cosas para mí no van. Yo realmente pues tengo mi manera de pensar, tengo mi religión, tengo mi postura, yo tengo mi creencia. Yo respeto la suya, usted respeta la mía, pero yo realmente, ¿verdad?, soy lo que soy. E incluso adentro de la misma iglesia, los hermanos que no han nacido de nuevo también viven en un ambiente, hermano, que cuando se le habla de la palabra y se le habla de la instrucción, porque una cosa es condenar, hermano, el atuendo físico de la persona, condenar su físico o la forma en que lleva su vida o cómo presenta su cuerpo ante los demás, y otra cosa es enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre el cristiano y el mundano. ¿Cuánto te gloria a Dios? Yo me quedo por lo segundo. Yo mejor me quedo para enseñar, para instruir, hermano, aunque eso me cueste rechazo, menosprecio. Hermano, el otro día por ahí me mandaron un mensaje donde me cuestionaban muchas cosas y me dijeron que éramos unos religiosos, que el Señor miraba solamente el corazón, que en quién era yo para cuestionar la vestimenta de la gente, que Dios no le importaba cómo la gente llegara a la iglesia, que por eso muchas almas se habían perdido y que por eso muchas almas se habían ido resentidas de las iglesias, porque en las iglesias de hoy no había amor. ¿Y qué es amor para usted? Dejar entrar toda la inmundicia a la iglesia, dejar entrar todo el pecado a la iglesia y no enseñar al pueblo a vivir una vida diferente al mundo. Para mucha gente eso es lo más fácil. Pues no se puede. No podemos vender al Señor. No podemos nuevamente, hermano, quitarle las vestiduras al Señor y echar suerte sobre ellas. Aquí necesitamos que la palabra fluya y que los corazones se vuelvan sensibles a la voz del Señor. Esto es fácil. A alguien le metieron 5 tickets en el mes completos por lo que haya sido. La policía le puso provecho, esto y lo otro, y no le importó y siguió corriendo como venado para arriba y para abajo, y lo volvieron a agarrar, quebrantó su provecho y le dijeron, bueno, no más, tu licencia es quitada.
tiene una opción: o deja de hacer lo que andaba haciendo y recupera su licencia, o simple y sencillamente sigue transgrediendo, pero tarde o temprano cuando la agarren va a ir a parar a la cárcel. Pero fíjense que hay gente que aún estando adentro de la cárcel, hermanos, son indomables. Y por eso tienen que tratarlo como animales, porque no se dejan. Es ese tipo de gente que cuando muchas veces llega a la iglesia, cuestiona una cosa, cuestiona otra, cuestiona otra, cuestiona otra, cuestiona otra, cuestiona otra. Y por último dicen que no hay amor en la casa del Señor. Si supieran realmente lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. El Señor quiere quitarnos a nosotros una cuantiosidad de cosas, hermano. Malas costumbres, malos pensamientos, malas mañas, malas palabras vulgares y ociosas que salen de nuestros labios. Actitudes feas, actitudes que dañan, actitudes, hermano, que ofenden a la esposa, al esposo. Es decir, un montón de cosas que el Señor quiere hacer con nosotros para beneficio nuestro. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero el hecho es que Pablo y Silas empezaron a hacer la obra del Señor, pero eso les trajo problemas. Y como resultado, dice el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, dice, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Vaya, mire cómo son las cosas. A mí si alguien me dice, mire, ese tipo lo quería estafar, ese tipo lo quería engañar, y ese tipo simplemente vino con mentiras, y mire, tengo yo las pruebas de que esta persona es un estafador, es un engañador. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Yo estaría contento, hermano, que me hayan librado de aquella persona. Pues estos no, se enojaron, y como resultado, mire lo que obtuvieron ellos. Dice que, hermano, ordenaron azotarles con vara. Porque así es el mundo. A lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Cuando tengo oportunidad, averigüe qué es el cepo. Yo tengo una tabla grande con unos hoyos, 4 hoyos. En los de abajo metidos los pies, la persona sentada, los pies metidos en los hoyos de abajo, y en los hoyos de arriba las manos, totalmente que la persona estaba en esta posición todo el tiempo y encadenado. ¿Cuánto da gloria al Señor? Imagínense, los azotaron, los golpearon por andar haciendo la obra del Señor. Luego los encadenaron en el cepo, y luego los metieron, dice, en el aposento adentro, en el calabozo, dice, de más adentro, y les aseguró los pies con el cepo. Pero, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuánto da gloria al Señor? Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Ellos estaban realmente presos o estaban libres? Estaban libres en el espíritu. Muy bien contestado, hermana. Estaban libres en el espíritu. Porque el asunto es, hermano, que esta situación de la vida cristiana no es por sentimientos. Este pasaje nos muestra un poderoso ejemplo de fe y confianza en Dios, demostrando que la alabanza y la oración son una vía segura para recibir la respuesta de Dios, acompañada de libertad y de salvación. Las pruebas, la prueba que usted está pasando ahorita, hay algo que el enemigo ha logrado hacer con la iglesia. Y el campo de batalla de la iglesia
Hermano, nosotros lo reconocemos, que el campo de batalla de la iglesia es el mundo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque en el mundo tenemos toda clase de oposición. La gente se opone a esto, la gente se opone al otro, se burla de nosotros, nos menosprecia. Y tantito sin más le echamos nosotros condimento al asunto, portándonos mal y teniendo un testimonio pésimo delante de la gente. Mira, anoche el Señor nos ministraba en la palabra de anoche, hermano, y hablaba la Escritura acerca de atestiguar, de dar testimonio del Señor. Pero la gente realmente nos mira con menosprecio. Pero el campo de batalla más fuerte en la vida del cristiano está aquí. Aquí. Véame aquí pues, aquí adentro. Aquí adentro está el campo de batalla. Donde puede detonar una guerra mental en la vida de la persona, en la vida del cristiano. Desde lo más, fíjese bien, desde lo más mínimo hasta la situación más incontrolable, sin esperanza en la vida del creyente. Es decir, puede ser una llamada telefónica, un texto, puede ser una enfermedad, puede ser un pequeño dolor que te bloquea, puede ser un pequeño disgusto que te bloquea, puede ser un resentimiento que te bloquea, puede ser una raíz de amargura, puede ser temor, puede ser frialdad, puede ser desánimo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Puede ser falta de esperanza, falta de confianza, falta de amor, falta de convicción. Puede ser desde un clavo metido en la llanta de tu carro que te impide buscar al Señor en la iglesia, como mirar tu carro hecho pedazos y agarrando fuego. Pero la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y cuando el creyente le da cabida a los pensamientos negativos y dice, no se puede, no creo que sea posible, no creo que esto se pueda lograr, ya lo intenté todo, es que está difícil, es que no es fácil, es lo más común que usted va a escuchar en la vida del cristiano en estos tiempos. Es que no es fácil, pastor, es que está difícil, pastor, es que mire, pastor. Entonces cuando usted sale allá afuera, mira a la gente sin pies, arrastrándose en los lugares de comercio. Mira a la gente, hermano, que tiene prótesis en sus brazos, en sus pies, mano mecánica, y está agarrando algo para moverlo en su negocio. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero ¿qué es lo que lo mueve a esa gente? Lo mueve un espíritu, hermano, de supervivencia y un espíritu de triunfo. Y la gente dice, no, yo no me voy a dejar vencer, yo voy a salir adelante, yo lo puedo, yo sé que yo puedo, yo sé que saldré adelante. Y muchas veces la gente agarra coraje con la vida y logra grandes objetivos. Pero eso no quiere decir que por eso ellos van a estar todo el tiempo en victoria. No, Señor, no. Porque aunque el hombre haga todo lo que haga por sí mismo, y sea una persona agradable ante la sociedad, con una buena conducta intachable, con una personalidad maravillosa, con una personalidad, hermano, en la cual todo el mundo quiere estar con él, o es admirado por su manera de hablar, es decir, es una gran persona, como decimos pues vulgarmente, es un pan de Dios. Aunque esa persona haga todo lo que haga, si Jesucristo no es la esencia de su vida, está perdido totalmente. Porque cuando nosotros miramos la experiencia de Cristo, ¿cuánto tiempo pasó ayunando el Señor? 40 días y 40 noches.
Usted hoy, solo de pensar que va a ayunar, se metió una gran hamburguesa esta mañana. No iba a resistir, dijo usted. No llego a la iglesia, me desespero. ¿Sabe que hay gente que por eso quiere irse rápido del culto, hermano? No, dices que a él le da hambre y él necesita comer. Y cuando no come, dice, a tiempo, se pone de malas, dice. La carne nos va a llevar a la perdición. La carne. El Señor ayunó 40 días y 40 noches. Y este enemigo se acercó para tentarlo. Y empezó a tentar al Señor. Y usted sabe la historia. Todo lo que le propuso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero al final, cuando el Señor lo venció, dice la Biblia que luego a Satanás se retiró. Pero escuche, dice, por un tiempo. Por un tiempo se retiró el enemigo del Señor. Entonces, más adelante vemos cómo el diablo, hermano, empezó a hacer cosas oponiéndose a la obra que Cristo andaba haciendo. Es decir, que el enemigo se volvió a presentar a Cristo de otra manera. De igual manera nosotros, mire, hoy tenemos un problema, una lucha, una dificultad. Hoy tenemos una prueba. ¿Quién quiere pruebas? Levante la mano. Frótese la mano y diga, sí, Señor, que lleguen 20,000 pruebas. Yo puedo en el nombre de Cristo. Ni loco. ¿No la deseamos? No, Señor. Como dicen por ahí, estoy bendecido, prosperado y en victoria, dice la gente. No, la gente se da carreta ya mismo muchas veces. Aunque el diablo se lo está llevando, pero no quiere someterse al Señor. Pero hay un espíritu de valentía en la persona que dice que está en victoria. No, usted y yo vamos a tener victoria confiados y con la convicción de que Jesucristo está en el asunto. Es decir, que el Espíritu Santo va a dar testimonio a su espíritu si Dios está con usted o no. Y esta tarde medite en eso, meditemos en eso. Si el Señor está de nuestro lado, o simplemente estamos nosotros aventando manotazos a lo loco, mirando a qué demonio le damos y se nos atraviesa. La vida cristiana no es así, amados hermanos. Y la vida cristiana vamos a tener pruebas. Va a ser probada su fe, su lealtad, su convicción, su santificación. Va a ser probada, hermano, en nuestra vida el amor que tenemos por el Señor. Va a ser probada nuestra paciencia. Va a ser probado nuestro gozo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando andamos desanimados, entonces quiere decir que el gozo del Señor se fue. Ya no es nuestra fortaleza. Mire, estos hombres cantaron en medio del sufrimiento. Cantaron en medio del sufrimiento, transformando el ambiente. Transformando el ambiente. Entonces, ellos estaban, su mente estaba claro que estaban encadenados, encarcelados. Y que estaban a merced de cualquier cosa que pudieran hacerle, ya sea matarlos, seguirlos torturando. Pero ellos sabían que el Señor los había mandado a hacer la obra. Qué lindo es caminar así, hermano. Qué precioso es caminar así. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Yo a veces en el trabajo tengo presiones terribles, hermano, fuertes y fuertes y fuertes. Y me dicen una cosa y me dicen otra y me traen más trabajo y me ponen a hacer esto. Hermano, a veces estoy en un cierto lugar y de ahí me mandan a una hora 15 de camino. A las casi 12, 1 de la tarde. Y ahí voy yo, hermano, Señor, pero ¿cómo es posible? Si yo tengo servicio ahora, Señor, yo tengo que predicar en la iglesia. Tengo el día de oración, Señor, ¿y ahora cómo le hago? Esas son las presiones que a veces yo tengo. Pero al final yo tengo una convicción. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a trabajar. Voy a cumplir con lo establecido por mi trabajo. Pero eso sí,
4:30, mi reloj me está diciendo, tienes un compromiso, tienes un compromiso, tienes un compromiso, tienes una cita con Dios. Hay un pueblo que guiar, hay un pueblo que enseñar. Levántate y sé valiente, levántate, levántate a la obra del Señor. Y a veces es fácil decir, no, pues si me corren, que me corran. No, cuando usted lo vive en carne propia es otra cosa. Cuando usted le dice, bueno, mira, pues entonces vete con tu religioncita barata, vete con tu Cristo, vete con tu Dios, a ver si te da de comer, a ver si te paga los biles. Pero aquí no te necesitamos. ¿Qué haría usted? ¿Empezaría a llorar? ¿Empezaría a cuestionar? ¿Empezaría a hablar con el jefe superior? ¿O simplemente le dijera, mira, está bien, si esa es tu decisión, tú sabes quién soy yo, tú sabes lo que te he servido, quién he sido para ti? Pero eso no le va a quitar el gozo a usted. No debe, no debe, no debe. Que llegó una enfermedad, bueno, la Biblia dice que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu sean presentados irreprensibles delante del Señor. Señor, estos huesos son tuyos. Todos los órganos que hay dentro, Señor, son tuyos. Señor, solamente permíteme llegar a la iglesia, Señor. Y si yo voy a morir en la silla de la iglesia, Señor, que se haga tu voluntad. Qué lindo sería, ¿verdad, hermano? Pero no, nos duele una pestaña y sabemos que las otras pestañas se van a enfermar. La prueba es muy grande, dice, no, viera que estoy con el desánimo caído, no me siento bien. ¿Y quién se va a sentir bien en la prueba? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Quién se va a sentir bien en una prueba? ¿Quién va a estar contento en una prueba? Nadie, amados hermanos. Pero cuando tus ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, todas las cosas son diferentes. Cuando tu mirada está puesta en el Señor y en las promesas de la palabra, no hay demonio que te detenga, no hay diablo que se levante contra ti, no hay nada que puedas, hermano amado, apartarnos del amor del Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor esta tarde. Cantaron en medio de sufrimiento, cantaron. ¿Qué hace usted cuando le llega la prueba? ¿Qué hace usted, hermano? Cuando llegan esas pruebas difíciles, esas noticias que no queremos oír, esas cosas que no queremos ver en la familia, cuando le llega, qué sé yo, lo que llega a su vida, ¿cómo reacciona usted? ¿Sabe que es muy común? Que a veces el mismo impío lo anda consolando a uno. Ya, hombre, no te preocupes, hombre. Todo va a estar bien. Orale a tu Dios, dice. Eso es como una burla. Es como una risa burlona, a voz en cuello del diablo en nuestra vida. No, ya no se puede hacer nada. No, es que está difícil. No, es que es tan tremendo. Pero las pruebas, como le dije, el campo de batalla está en el hombre. Ahí está. Ahí está. Decía un pastor una vez que una hermana llegó totalmente desanimada, hermano, a hablar con él, y le dijo que no entendía por qué el diablo se había entrometido en su vida y le había quitado la bendición de ese día. Y le dijo, ¿por qué? Y le dijo que había ido a un salón de belleza y que le habían casi quemado el pelo, le dijo. Imagínense, y él decía, ¿y por eso está llorando? Y le decía, sí, porque es que esto. Le dijo, no puedes ponerte a llorar por eso. Esa es una prueba. Esa es una desobediencia que tú te buscaste por andar haciendo cosas que no debías. Porque el Señor te ha dado tu pelo natural y tú le andabas haciendo cosas que no tenías que hacer. ¿Cuáles son sus pruebas, amados hermanos? ¿Cuáles son tus pruebas, amada iglesia, que te impiden levantarte y cantar en medio de la prueba? Pruebas son persecuciones. Pruebas son, hermano, que te digan, tu hijo tiene cáncer desde la cabeza hasta la planta de los pies y no se puede hacer nada.
Esas son pruebas. Pruebas son que te digan, aquí a esta casa usted no puede entrar, no va a entrar porque está embargada, no tiene derecho a nada, esta casa está embargada por falta de pagos o por un malentendido. Pruebas que te digan que te hablaron y que tu casa se quemó y que todo se acabó. Son pruebas porque al final, ¿a dónde vas a vivir con tu familia? Pruebas que te digan, tiene 5 meses de vida nada más. Pruebas que te digan, si usted sigue hablando del evangelio, usted va a ir preso. Y hay una ley que dice que van a ser 20 años de prisión para aquellos que no dejan de predicar el evangelio. Esas son pruebas. Pero estos hombres se pusieron a cantar. Y eso es lo que al diablo le rechincha. Cuando usted está en prueba y usted está totalmente emocionado y emocionada buscando la presencia de Dios. Si al diablo hay algo que le gusta es que usted le dé la atención a él. ¿Y cuándo es que usted le da la atención al diablo y se siente y habla con él? Cuando usted decide seguir las pisadas del enemigo y obedecer las cosas que el diablo le dice. Y que eso le evita estar en la presencia del Señor. Ahí es cuando entramos en una gran conversación con el enemigo nosotros. Y eso debe de ser transformado. La prueba llega, pero hay que tener actitud, carácter, hay que tener cordura, madurez, confianza, fe de que el Señor está con nosotros. Porque de lo contrario, el diablo nos va a agarrar como muñecos y nos va a zarandear y va a hacer lo que quiera con nosotros. Y al final vamos a terminar como estos hombres. ¿Cómo terminaron? Dice, en el calabozo de más adentro. Así hay muchos cristianos que así el diablo lo tiene. Arrinconado, abandonado. En su mente hay hasta telarañas, hermano. Donde el Señor ya no gobierna, donde el Señor ya no dirige, donde el Señor ya no da orden, donde Cristo ya no es su líder. Porque las pruebas llegaron. Bueno, estos hombres transformaron el ambiente cantando al Señor. Pusieron su confianza en Dios y su soberanía, pues Dios tenía un propósito y tenía todo en control. Tengo casi 26 años que no voy a mi país. Y han pasado, y usted sabe, todas las cosas que han acontecido en estos últimos tiempos en mi familia. Y mirando la trayectoria y todo lo que he hecho y lo que he logrado hacer con cuestiones de inmigración, mi récord y todo. Hay gente que me dice, pero no entiendo si tú prácticamente era para que ya te hubieran dado esos papeles. Pero al final, yo digo una cosa, el Señor tiene la última palabra. El Señor sabe lo que hace. Pero mi corazón se ha dolido, mi alma se ha afligido, me he sentido solo, me he sentido desanimado, me he sentido frustrado, me he sentido de manos amarradas, he perdido a mis padres, he perdido hermanos sin poder estar con ellos. Pero usted me ha visto aquí predicando. Porque ha sido el Señor. Porque el diablo ha querido atrapar mi mente. Porque el diablo sabe que no tan fácil nos puede meter a la cárcel. Porque el diablo sabe que no tan fácil puede aparecer alguien, hermano, o un grupo de personas matando a cristianos que se están reuniendo en las iglesias. Entonces dice, no, ahora dice, pues vamos a trabajar diferente, le dicen los demonios. Miren, van a meterse en la mente de ese hermano, de esa hermana. Esta hermana le gusta santificarse, a esta hermana le gusta la palabra, le gusta congregarse, le gusta ser fiel al Señor. Espíritu de desobediencia, métete en ella. Espíritu de lealtad, métete en ella. Espíritu de tentación, métete en esa hermana. Y para que ese espíritu llegue a la mente, ¿por dónde va a entrar, hermanos? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Quién contestó por los ojos?
perfectamente bien contestado, hermana. Por los ojos. Entonces, como sus ojos vieron algo que no se puede, su mente se bloqueó. Sus ojos vieron una actitud de los labios, un gesto en el rostro. ¿Y cuál es el segundo o la segunda vía por donde entra el desánimo en la vida del cristiano, aparte de los ojos? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Los oídos, hermanos. Es que fulano me dijo tal cosa y eso me desanimó. Es que tan solo oí como me lo dijo y sentí una puñalada en el corazón. Y me sentí tan desanimado. Y entonces empezamos a alabar al diablo y a los demonios y a los espíritus de desánimo. Y el diablo bien contento. Bien hecho, demonios. No, hermano. No. ¿Qué dijo Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que pasa es que a veces nosotros oímos solamente las promesas de Cristo, ¿verdad? Lo bueno que el Señor quiere darnos, los panes y los peces. Pero se nos olvida que el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, el Señor, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando oró al Padre, en el libro de Juan le dijo, Padre, guárdalos, santifícalos con tu palabra. No te pido, le dijo, por los del mundo, te pido por los que me has dado. Es decir, hermano, que el Señor ha prometido estar con nosotros en todo momento. Por eso es que mire, cuando usted mira cosas que no tiene que ver y oye cosas que no tiene que oír, es ahí cuando entra el desánimo de la gente. Aquí hay gente que me dice, espero no haberle incomodado, pastor, con los hermanos que me vieron quizás raro como yo iba vestido a la iglesia. Yo le digo, no creo, le digo yo, porque la iglesia sabe que todos tenemos una mentalidad diferente. Porque la gente se le hace raro cuando vienen a las hermanas bien arregladitas, bien ordenadas, con su velito en la cabeza y alabando al Señor y glorificando al Señor. Hay gente que se asusta. Claro, vienen de iglesias mundanas, liberales, sin doctrina, sin enseñanza. Se van a asustar, pues. Y más cuando ven a los hermanos que están a un lado y las mujeres a otro lado. ¿Y aquí qué pasó? Dice, ¿y por qué? Y hay gente que por eso dice, muy bonita la iglesia, muy bonita la palabra, pero a mí me gusta sentarme con mi esposo. Sí, pero se malmatan en la noche en la casa. Bueno, fuera, ¿verdad? Que así como desean estar juntos en la iglesia, en la casa también fueran uña y mugre. Pero no, hay división también, hermanos. Entonces a veces la gente por lo que ve, se desanima. Por lo que oye, se desanima. ¿Y qué es lo que desanima al mundo cristiano en estos últimos tiempos? La palabra dura, la palabra fuerte, la palabra que endereza, la palabra que aniquila el pecado en la vida de la persona. Eso es lo que la gente lo desanima. No, es que ahí muy duro hablan, dice que es muy la palabra, es que mira, y entonces se desanimaron. Pero la Biblia dice que el que es de Dios, palabra de Dios oye, dice la palabra. Eso dice la Biblia, díselo fuerte. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos pusieron su confianza en Dios y su soberanía. Ellos al orar y cantar dieron testimonio a los demás presos que la prueba del cautiverio y el desánimo no son obstáculos para buscar la presencia de Dios. Eso no es obstáculo. Y es duro. Mira, a mí cuando me dieron la noticia de mi madre, precisamente ese día teníamos el servicio nosotros aquí en la iglesia. Bendito por aquellos que en ese momento empiezan a agarrar calcetines y camisas y todo, hacen una maleta y un ticket de emergencia. Ya no puede hacer nada uno, un ser humano, un ser amado se ha ido, pero por lo menos es reconfortante estar con la familia,
que lleva la sangre, compartir y hablar, hermano, y consolarse uno a otro. Pero yo aquí, ¿a quién me dirigía yo? ¿En qué hombro me ponía a llorar yo? ¿Sabe que cuando llegué a la casa no aguanté más y después yo me sentí mal, pero yo no podía más? Mi hijo ve hasta atrás, el pequeño. Ese fue, hermano, donde yo me le fui encima y mi hijo me abrazó y me dijo, pa, ¿qué te pasa? Y ya le conté. Y yo poco me desmayo en los brazos de mi hijo yo. Y lloré, hermano, y lloré, como usted no tiene ni idea. Y mi hijo me abrazaba y me decía, pa, confía en el Señor, todo va a estar bien, te amamos, me decía, te amamos. Y eso es lindo, hermano. Y a cambiarnos porque ya era tarde, no había ni tiempo ni para comer. Y vámonos a hacer la obra del Señor. Era día de oración. Mire, yo deseaba que la iglesia estuviera llena, todos los hermanos aquí, para decirle, hermano, ayúdenme a orar por mi familia, me ha pasado esto. Los mismos estábamos ese día. Pero yo me sentía bien, dije yo, porque al final el Señor está conmigo. Y cantamos alabanzas aquí y oramos al Señor y recibí el abrazo de los hermanos ese día y las condolencias. Pero tenía que seguir mi vida. Al día siguiente había que ir a trabajar. A las 4:30 otra vez a trabajar. Y en la tarde preparar el mensaje para el jueves. ¿Por qué? Porque tenemos que alabar al Señor en medio de las pruebas, en medio de la adversidad. Por eso, amado hermano, no te desplomes ante las pruebas, ante las luchas. Se te armó un gran pleito el día que tenías que venir a la iglesia. Con prudencia, con mansedumbre, con amabilidad. Dile a la persona, a tu esposo, a tu esposa, bueno, mira, entiendo que esta situación se ha levantado, pero una cosa te diré, yo iré a buscarle al Señor el día de hoy y me presentaré ante el Señor. Pero, y con esto voy terminando, va a recibir una cachetada. Va a recibir un azote. ¿Y de qué sirve que vayas a la iglesia? Hipócrita. Entonces usted oyó eso y de aquí se le pasó para acá y vino el diablo, lo apachurró. Bueno, dice cierto, pero Dios sabe que yo le amo. Y termina usted encerrado en el cuarto dándole más vuelta y más vuelta a la mente. Pero si usted se viene a la iglesia y como el Señor es el único que sabe sus pensamientos y su dolor, y viene aquí y clama, el Señor lo puede restaurar. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces usted en medio de la prueba se vino a buscar al Señor. Usted no se quedó, porque usted no obedece al diablo. Todo aquel que se opone a que usted avance en su vida cristiana no es de Dios. No tiene respaldo de Dios. No es enviado de Dios. Es enviado del mismo Satán. Todas las palabras que salgan de la gente que se opone a que usted busque de Dios, que se consagre, que busque del Señor, que se congregue, que haga la obra de Dios, que sirva en la iglesia, que usted esté constante congregándose, todo eso viene del diablo y sus demonios. Hay cuestiones que la prudencia del Señor está en la persona. Que usted lo puede decir, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo entiendo que usted necesite buscar del Señor. Yo entiendo que usted es una mujer entregada, que ama al Señor, un hombre entregado que ama al Señor. Pero mire, apenas tiene un día de esa operación. Está convaleciente. Ya le dijo el médico que por su condición o lo que sea, se le puede romper por dentro. Mejor, mire, sea sabio, sea sabia, quédese en la casa. Esas son cosas que tienen peso delante de Dios. Porque es una persona que está hablando con prudencia. Pero imagínense. Y ya otra vez vas a la iglesia. Y otra vez, y ya fuimos el domingo. Y entonces, ¿qué hacemos? Vos cambiate que ahorita vas a ver. Vamos a armar la fiesta entre nosotros. Ese fue el mismo diablo que lo envió. ¿Cuánto la gloria al Señor?
Entonces estos hombres cantaron y dieron testimonio. Cuando usted esté en prueba, usted no se desanime. Porque fíjese que cuando andamos en prueba, hasta el impío, el amigo, echa de ver que andamos mal nosotros. Y ahora hay que tenerle, decía uno. Pero si ya andabas cantando y alabando a Dios, ¿y ahora qué tiene? Y hasta un suspiro le sale a uno. Es que, y lo peor tantito, que a veces no tener discernimiento con el amigo a quien tenemos que hablarle del Señor y a motivarlo, en él descargamos todo el montón de cosas que andamos. Y el amigo se queda asustado y dice, bueno, y entonces ¿este qué? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Está en la iglesia o no está en la iglesia? ¿Cuánto no ve el Señor? Entonces hasta eso usted tiene que ser prudente con quien habla. Entonces ahí sí, usted tiene que decir, no, todo bien, para la gloria del Señor. Aunque por dentro usted esté ardiendo de dolor y angustia. Pero esa persona está esperando una palabra suya para ser motivado. Entonces un día le dirá, oye, y así me hablaste tú de Dios en esa condición que andaba. Wow, qué tremendo. Te admiro. Que aunque andabas en esa prueba, pero mira, tuviste el tiempo, la paciencia de escucharme el problema que yo tenía. Eso es hacer la obra de Dios. Pablo y Silas estaban metidos. Y ellos sabían que esa era la oportunidad que tenían que aprovechar para que todos los presos que estaban ahí supieran del poder del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces su acto de fe y alabanza fue lo que provocó un milagro de un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y soltó las cadenas de todos. Y fíjese una cosa, que dice la Biblia que fue un terremoto. Y para que esas puertas se hayan abierto, no crea que fue un terremotito chiquitito, hermano. Eso fue una zarandeada, pero preciosa, que esa cárcel recibió. Pero a nadie le cayó un pedazo de piedra encima. Nadie salió golpeado. Todos salieron ilesos. Porque eso fue un terremoto controlado por la mano del Señor. Hay pruebas y terremotos que van a llegar a nuestra vida controlados por el Señor también. Amén, hermano. Así van a llegar días que nos va a zarandear el diablo. Y usted va a sentir, hermano, que anda hasta en el aire de tanto porrazo y porrazo que el diablo le está dando. Pero hay algo en usted que le va a hacer sentir y usted va a decir, pero Señor, yo he andado ayunando, orando, me he estado congregando, me he estado santificando, he hecho tu obra, me he consagrado, me he guardado para ti. Entonces usted va a decir, esta es prueba del Señor, Él está en medio de esta prueba, algo quiere hacer conmigo el Señor, algo trae el Señor entre manos para glorificarse en mi vida. Entonces usted dice, bueno, no importa, la prueba ha llegado, yo sé. Ahora, cuando usted sabe que la prueba le ha llegado por desobediente, aún así, usted y yo debemos de clamar al Señor y ver las cosas con una actitud diferente. Porque eso causa en muchos cristianos, cuando el cargo de conciencia lo tienen y saben que el problema ha llegado por su propia culpa, más el diablo lo sumerge en el desánimo. Para que la iglesia, esto no tiene sentido. ¿De qué sirve? Todo lo echa a perder. No. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Aunque hayan gente que te señale, dedos que te señalen, dedos que, hermano, que vayan en contra de ti, tú levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Así sea el pecado más negro que hayas cometido. Dice la Biblia que si pecado cometemos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sencillo. Pero cambiemos también. Porque cuando la mujer fue allá en adulterio, se la trajeron y le dijeron, Señor, esta mujer se allá en adulterio, la ley dice que tiene que morir irreversiblemente. Bueno, dijo el Señor, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno la tiró. Y después le dijo el Señor, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo, no, Señor, ninguno, todos se han ido. Entonces Cristo le dijo, ok, hija mía, vete, le dijo, y vete tranquila. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Le dijo, vete y no peques más. Ahí está la clave para nosotros. Ahí está la clave.
Pero si ya se nos hizo costumbre, la pecadera y la pecadera y la pecadera y la pecadera y la pecadera, entonces prepárase para la leñaciada que el Señor le va a dar. Porque Él dice que el hijo que ama, lo corrige. Amén, hermanos. Entonces, esto nos demuestra a nosotros y nos invita a ver la fe de la palabra puesta en Pablo y Silas como un ejemplo de cómo responder a las dificultades, es decir, hacerlo con oración y alabanza y confianza en Dios y reconociendo que su poder opera cuando le damos libertad de actuar en nuestras vidas. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Bueno, Silas le dijo, pues ya nos garrotearon, hermano. ¿Y qué hacemos? Pues cantemos, le dijo. ¿Qué más, Pablo? Le dijo, ¿qué más podemos hacer? Cantemos. Bueno, fuera que la iglesia tomara esa iniciativa. Bueno, amor, le dice el esposo a la esposa, ni modo, ya no llegó a la prueba, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para la iglesia? Pues vámonos para la iglesia, le dice. Ya esto ya se tartaló todo esto aquí. Aquí lamentando no vamos a arreglar nada. Vente, vámonos para la iglesia. Y usted entra y viene a la presencia de Dios. Nadie sabe su problema, solo usted. Pero el Señor le dará la victoria. Estos hombres, si voy terminando, ya le dije como 3 veces que voy terminando. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire lo que hace, una actitud diferente hasta las pruebas. Pero imagínense Pablo y Silas, y mire usted, y aquí cree que nos van a matar a nosotros. Y si cree que le hablamos al apóstol Juan y que venga y hable por nosotros, usted, porque realmente nosotros no queremos morir. Déjenos hablar con el gobernante, dígale que nada más estábamos así jugando, pues diciéndole que el espíritu salía afuera, pero no, dígale que pueden seguir libremente con, ¿verdad? Con lo que es la adivinación. No, ellos estaban con convicción. Y ellos no se iban a dejar de mover. Y los metieron, porque eso es lo que hace el diablo en la vida del cristiano. Lo amenaza, lo amenaza, lo amenaza. Si siguiendo a la iglesia, se acabó nuestro matrimonio. Si siguiendo a la iglesia, dejaste de ser mi hijo. Has muerto para mí. Y hay gente que honra más a los padres que al Señor. Se van de la iglesia. Porque aman más al papá y a la mamá. Y viene Cristo y le dice, mira, el que amare más padre, madre, mujer e hijo, no es digno de mí, ni me volteé a ver. No me siga. Por eso es que nosotros, las pruebas cuando llegan a través de la familia, a través, hermano, de los seres que más amamos, el enemigo trata de aprisionar nuestra vida para que la llama del Espíritu se apague en nosotros. Estos hombres tuvieron convicción. Y su actuación, su conducta trajo bendición, trajo transformación a la vida de los presos y a la vida de este hombre, que en su momento, dice la Escritura, que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque las cárceles se abrieron. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño, no te hagas ningún daño, ningún mal, le dijo, pues todos estamos aquí. Y a veces nosotros, eso es lo que el diablo quiere, que usted pierda la cordura. Y al final, alguien le dice, tía, pero ¿por qué hiciste eso? Mamá, pero ¿por qué te quieres hacer eso si el Señor está con nosotros?
Papá, pero ¿por qué quieres hacer eso? Si el Señor está con nosotros. Todos estamos vivos. Mira, mi mamá está viva, mi papá está vivo, mi tío está vivo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer otras cosas? Así es cuando usted le llegue la prueba. Piense lo que hay a su alrededor. Y verá que hay solución para el problema. Porque mientras haya vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Démosle fuerte el aplauso al Señor esta tarde. Vamos a orar. Yo sé que las pruebas se irán llegando a nuestra vida. Pero hay que tener una actitud diferente.